Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para compartir con ustedes un nuevo vídeo que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Específicamente vamos a analizar una reacción, un momento único, una interacción que ha desatado pasiones y ha hecho que miles de fans alrededor del globo suspiren y se pregunten, ¿qué está pasando realmente entre estos dos? Antes de que nos adentremos en este jugoso tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco y emocionante sobre sus series y actores turcos favoritos, así como análisis, teorías y mucho, mucho más. Así que no lo piensen más, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme a desmenuzar este momento tan especial entre Hande y Kerem. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se le conoce en algunos países. La química entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaban, era innegable. Tanto que la ficción trascendió la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante meses fuimos testigos de su romance, de sus viajes, de sus muestras de cariño públicas y de su complicidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder, las relaciones no siempre son fáciles y, después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus fans, quienes aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Y desde entonces cada interacción, cada mirada, cada gesto entre ellos es analizado con lupa, buscando señales de una posible reconciliación. Y es precisamente aquí donde entra en juego el momento único del que les hablé al principio. Se trata de una reacción captada durante un evento público, una gala benéfica si no me equivoco, donde Hande y Kerem coincidieron. Las cámaras captaron el momento exacto en que sus miradas se cruzaron. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. No fue una simple mirada, no fue un saludo cortés y distante. Fue algo más. Fue una mirada cargada de emoción, de recuerdos, quizás incluso de arrepentimiento. Se podía sentir la tensión en el aire, la historia que aún no ha sido contada por completo. La reacción de Kerem fue particularmente reveladora. Se le veía visiblemente afectado, casi sorprendido. Sus ojos brillaban de una manera especial, una mezcla de nostalgia y anhelo. Y Hande por su parte mantuvo la compostura, pero se podía percibir una ligera sonrisa en sus labios, como si estuviera reviviendo un momento especial. Por supuesto, las redes sociales explotaron con este vídeo. Los fans comenzaron a elucubrar teorías, a buscar significados ocultos en cada gesto, en cada expresión. Algunos aseguraban que era una prueba irrefutable de que aún se aman y que están a punto de reconciliarse. Otros, más escépticos, argumentaban que simplemente se trata de un encuentro casual entre dos personas que compartieron un pasado. Pero independientemente de lo que esté pasando realmente entre Hande y Kerem, lo cierto es que esta reacción nos demuestra que su historia no ha terminado por completo. Aún hay algo allí, una conexión que no se puede negar. Y es que a pesar de que hayan seguido caminos separados, es innegable que compartieron momentos muy especiales, momentos que marcaron sus vidas para siempre. La química que tenían en pantalla era real, y esa química, aunque transformada, aún persiste. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Será solo un recuerdo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento individual, de sus nuevos proyectos y de la magia que desprenden por separado. Y hablando de sus proyectos individuales, Hande Erçel está imparable, protagonizando nuevas series y colaborando con importantes marcas. Su carrera está en ascenso constante y se ha convertido en un referente de estilo y belleza. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ambos están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo profesionalmente. Pero la sombra de su relación siempre estará presente, al menos en la mente de sus fans, quienes aún sueñan con verlos juntos de nuevo.
En fin, mis queridos amigos, este es solo un breve análisis de este momento único entre Hande y Kerem. Una reacción que ha desatado pasiones y ha alimentado la esperanza de muchos. Una prueba de que a veces las historias de amor no terminan, simplemente se transforman. Recuerden que este es solo mi punto de vista. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, analizamos la reacción de Hande y Kerem durante un evento, destacando la emoción y la tensión palpable en el aire. Exploramos las teorías de los fans sobre una posible reconciliación y hablamos sobre el presente profesional de ambos actores. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí. Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre Hande y Kerem? Díganme. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se unan a esta comunidad de amantes de las series y actores turcos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación de la noticia, más allá de la mirada, el análisis profundo de un reencuentro viral ***. Volvemos a la carga, mi gente. Como prometí, vamos a profundizar aún más en este fascinante culebrón que protagonizan Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya vimos la reacción viral, la chispa que encendió las redes sociales, pero ahora vamos a desentrañar las capas más profundas de este reencuentro y a analizar el contexto que lo rodea. Para entender la magnitud del revuelo, tenemos que recordar el impacto cultural que tuvo Sen Kalkam. La serie no solo conquistó Turquía, sino que arrasó en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La historia de amor entre Eda y Serkan, llena de altibajos, momentos románticos y situaciones cómicas, atrapó a millones de espectadores. Y claro, la química innegable entre Hande y Kerem fue la guinda del pastel. Su relación fuera de la pantalla fue como un sueño hecho realidad para los fans. Cada foto juntos, cada entrevista, cada declaración de amor era celebrada como una victoria. El hashtag #Anker se convirtió en un fenómeno global, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero como en toda historia de amor, hubo un giro inesperado. La noticia de su ruptura fue devastadora para muchos. Los rumores sobre las razones de su separación fueron variados: diferencias irreconciliables, presiones laborales, la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Lo cierto es que después de un tiempo, decidieron seguir caminos diferentes. Desde entonces, ambos han intentado mantener un perfil discreto en lo que respecta a su vida personal. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, consolidándose como una de las figuras más importantes de la industria turca. Ha trabajado en nuevas series, ha colaborado con marcas de renombre y ha demostrado su versatilidad actoral. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha protagonizado nuevas series, ha incursionado en la producción y ha mostrado su compromiso con causas sociales. Es un actor talentoso y ambicioso que busca constantemente nuevos desafíos. Pero a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el fantasma de su relación siempre planea sobre ellos. Cada vez que son vistos en el mismo lugar, las redes sociales estallan. Y es que para muchos fans, la esperanza de una reconciliación nunca muere. Ahora volvamos al momento clave, la gala benéfica. Este evento, que reunió a importantes figuras del mundo del espectáculo turco, se convirtió en el escenario de un reencuentro que generó más expectativas que la propia alfombra roja. Según testigos presenciales y análisis exhaustivos de vídeos y fotografías, la interacción entre Hande y Kerem fue breve pero intensa. No hubo saludos efusivos ni conversaciones prolongadas. Pero esa mirada, esa fugaz conexión visual, fue suficiente para desatar la locura en las redes sociales. Algunos expertos en lenguaje corporal han analizado la reacción de Kerem, señalando que su expresión facial denota sorpresa, nostalgia e incluso un cierto grado de vulnerabilidad.
Sus ojos brillaban de una manera especial, como si estuviera reviviendo un momento importante de su vida. En cuanto a Ande, su actitud fue más controlada. Mantuvo la compostura y la elegancia que la caracterizan. Pero esa ligera sonrisa en sus labios, ese brillo en sus ojos, sugieren que también sintió algo especial al ver a Kerem. ¿Qué significa todo esto? ¿Están realmente considerando una reconciliación? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual entre dos personas que compartieron un pasado importante? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos fans creen que esta reacción es una señal clara de que aún se aman y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Argumentan que la química entre ellos es innegable y que el tiempo que han pasado separados les ha servido para madurar y valorar lo que tenían. Otros, por su parte, son más cautelosos. Consideran que simplemente se trata de un encuentro cordial entre dos profesionales que se respetan mutuamente. Argumentan que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son complejas y que es poco probable que Ande y Kerem estén dispuestos a revivir esa experiencia. También hay quienes creen que esta reacción podría ser una estrategia de marketing. Algunos sugieren que los representantes de ambos actores podrían estar interesados en alimentar los rumores de una reconciliación para generar más atención mediática y aumentar su popularidad. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que está pasando realmente entre Ande y Kerem. Su vida personal es asunto suyo y tienen derecho a mantenerla en privado. Pero como figuras públicas deben ser conscientes de que sus acciones son observadas y analizadas por millones de personas. Independientemente de lo que depare el futuro para Ande y Kerem, su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada. Y quizás esa sea la razón por la que sigue generando tanta expectación. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué sucede. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento individual, de sus nuevos proyectos y de la magia que desprenden por separado. Y quién sabe, quizás algún día, el destino los vuelva a unir. Eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del reencuentro entre Ande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.